Delante de Jesucristo, presente y vivo en la Eucaristía, comenzamos hoy estas charlas cuaresmales que tienen como trasfondo pues tres claves que estamos viviendo en estos momentos. Por una parte, estamos en Cuaresma, camino hacia la Pascua, hacia la luz pascual. Esta Cuaresma un poco especial que nos invita a todos a caminar hacia la luz de Cristo. Por otra parte, también en este sentido, ante esta pandemia del coronavirus, yo creo que también nosotros, los pastores, los cristianos, tenemos que iluminar nuestra vida desde la palabra de Dios. Decía Jean Lafrance, este famoso teólogo belga, que la palabra de Dios es una carta de amor que Dios nos dirige a cada uno de nosotros como respuesta a todos nuestros interrogantes. Eso sería la palabra de Dios. Y por otra parte, tercero, yo creo que también tenemos que llenarnos de esperanza. Aun en medio de todas las dificultades que vivimos, sabiendo y estando cercano a los que lo están pasando tan mal, aquellas personas que viven angustiadas y agobiadas, o vivimos angustiados y agobiados, pues experimentamos esa frase tan hermosa de Jesús. Precisamente cada día de la conferencia yo quiero traer un icono. Este es un icono de una iconógrafa que hace años me regaló este icono, que es un poco la reflexión y la meditación de hoy expresada de una manera en esta imagen. La he puesto detrás de mí junto a la Eucaristía, centro y cumbre de la vida cristiana, donde Jesús está entregando su corazón. Y ese corazón que entrega es la Eucaristía, está expresada como un corazón que es como el pan vivo de la Eucaristía. Mañana traeré otro icono. Mañana hablaré del Hijo Pródigo, si Dios quiere, de esa parábola de reconciliación, y el último día traeré también otro icono significativo de estas tres conferencias, que vuelvo a repetir, podíamos titularla Camino en esta Cuaresma hacia la Pascua. Vivimos esta situación difícil y dramática, pero queremos iluminarla desde la palabra de Dios y desde el amor de Dios. Yo diría lo primero, esa afirmación preciosa que tiene San Pablo. Para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Y hay otra frase que también repite San Pablo: Dios de los males saca bienes. No es porque el mal en sí sea bueno, sino porque Dios, en ese argot popular y sencillo, escribe derecho con renglones torcidos. He elegido un texto que me gustaría, a los que estáis y habéis tenido el gozo de estar conmigo en estos momentos, y que yo agradezco mucho al canal diocesano y a Radio Santa María esta oportunidad de que el obispo entre en vuestros hogares. Siempre el cristianismo, incluso el mundo judío, ha tenido y ha dado mucha importancia a celebrar la fe en familia, en la casa, en el hogar. Y en estos momentos es lo que yo os invito como obispo, a que cada uno de nosotros, desde nuestro hogar, también os sumáis a estas tres charlas cuaresmales y que conmigo reflexionéis para que podamos profundizar en esta palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Qué texto os aconsejo que leáis? Si podéis, me gustaría mucho que todos tuvieseis también la palabra de Dios. Es un texto precioso, Juan 8, un texto muy hermoso. Yo a este texto le titulo personalmente Jesús escribía sobre la arena. No tiene esto mucha sugerencia en nosotros que Cristo escribiese sobre arena. ¿Qué significa escribir sobre arena? Pues vamos a tratar de explicarlo.
porque 2 veces dice San Juan que Jesús escribía sobre arena. Quizás escribir sobre arena significa que las cosas más importantes de nuestra vida las tenemos que escribir sobre la roca para que nunca se nos olviden. Y las cosas que no son tan buenas, el pecado, la miseria, los problemas, los sufrimientos, hay que escribirlos sobre la arena para que pasen cuanto antes. Porque también lo dijo Jesús: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El texto es el famoso texto de la mujer pecadora, la mujer adúltera. Es un texto que viene de perlas en estos momentos de Cuaresma. Es un texto de conversión. La Cuaresma, sabéis que es un camino de conversión hacia la luz pascual. Y todos hemos repetido muchas veces que hay 2 tipos de conversión. Está la conversión juanea de Juan y la conversión paulina. Para San Juan, convertirse es volver una y otra vez la mirada al Padre, como hace Jesús. Por eso mañana tendremos ese texto del Hijo Pródigo. No hay conversión mientras que no haya una y otra vez una mirada, una vuelta de esa mirada al Señor, al Padre de las misericordias. Por eso San Juan en el prólogo dice que Jesús estaba, el Verbo, mirando al Padre. Y esa es la expresión, la contemplación. Lo que hacemos también habitualmente nosotros en esta capilla de la adoración. Miramos a Jesús. Pablo va a decir que la conversión sobre todo es arrancar el corazón de piedra. En la línea de los profetas: arrancaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne con los sentimientos de Cristo. Por eso he colocado yo este icono que expresa el corazón humano de Jesús hecho carne en la Eucaristía y que se entrega por nuestra salvación. Si tenéis ya todos buscado en vuestros hogares la Biblia, puede ser, yo voy a utilizar la Biblia de Jerusalén, pero la traducción también es maravillosa de la Nueva Biblia Española, y hay otras muchas Biblias, pero yo voy a hacer un pequeño lectura comentando. Es el famoso método de oración, que es leer la palabra, lección divina, que por cierto está en nuestro plan pastoral de estos 9 años de la diócesis, de la archidiócesis de Toledo. Por otra parte, es la lección, la voy a meditar. Y luego, por último, le voy a dejar para que oren y contemplen, porque yo puedo hacer lección y meditación, pero la oración y la contemplación tiene que hacerlo cada uno personalmente. Leemos la palabra, la meditamos, oramos y contemplamos al Dios de la vida, contemplamos al Señor. Desde esta realidad y desde esta realidad nosotros y cada uno de nosotros podemos meditar lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es leer este texto que nos puede ayudar mucho. Dice así: pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Jesús, siempre que iba a Jerusalén, iba al templo, pero también, sobre todo, pernoctaba en el Monte de los Olivos y desde allí bajaba de madrugada al templo. Había estado la noche en oración y Jesús baja. Y los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en fragante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Fijaros que es el único texto de todo el Evangelio donde a Jesús le preguntan sobre el pecado, sobre el mal, que también nosotros podemos en estos momentos preguntárselos al Señor, ¿no? Señor, ¿qué piensas tú?
A veces le preguntamos sobre nuestros pecados, sobre nuestras miserias, sobre lo que nos ocurre, y está bien, a la ciencia, a la psicología, a la moral. Pero le hemos preguntado alguna vez a Jesús: Señor, ¿y tú? Sabemos todos que para el mundo judío el adulterio expresaba el gran pecado del pueblo, que se había ido detrás de otros dioses, de otros amores, y había sido infiel a Dios. Eso es el contexto. Jesús, que es un buen judío, sin lugar a dudas, ante esa pregunta responde salvando la ley de Moisés. No dice en ningún momento, eso está, sino que el Señor realmente, como sabiduría de Dios, como sabiduría también del Padre, va a responder de una manera magistral. ¿Y cómo responde Jesús? ¿Cómo responde el Señor ante nuestra situación, ante la de cada uno de nosotros? Mirad, si vamos leyendo, siempre Jesús responde con 3 claves sencillísimas. La primera, guarda silencio. Bendito silencio de Dios. Es verdad que muchas veces con Dios hay cosas que no entendemos, pero es que sin Dios no entendemos nada. Recuerdo que en cierta ocasión, estando en Valladolid, me indicaron que fuese a visitar en el hospital a un niño que se estaba muriendo. Era una hermana la que me venía a buscar porque sus padres querían que yo estuviese, le diese la unción, si era posible le diese la comunión. Cuando llego allí, pues me encuentro con esta escena que me ha conmovido toda mi vida. Por eso lo cuento muchas veces. Cuando termino de darle la unción de enfermos, era un niño pequeño, podía tener 12 o 13 años, recuerdo que salí en el pasillo y aquel padre en algún momento pues estaba tan tenso, tan nervioso, que me cogió y me dijo: pero usted, yo era entonces sacerdote, usted que es sacerdote, usted que es cristiano, usted que es creyente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo la verdad es que ante el sufrimiento muchas veces no sé qué decir. A veces pienso que es un gesto, es un guardar silencio como hace Jesús. Pero en aquel momento yo le dije a aquel padre desolado y que entendía perfectamente el sufrimiento tremendo por el que estaba pasando, le dije estas palabras que luego me recordó que le habían ayudado mucho en su vida. Mire usted, con Dios es verdad que hay cosas que no entendemos, pero es que sin Dios no entendemos nada. Por eso soy sacerdote, por eso soy cristiano, por eso soy creyente. Las 3 actitudes de Jesús, la primera es silencio. La segunda, se agacha a escuchar a la mujer, se pone a su oído. Nadie lo había hecho. Aquellos fariseos que la traen están llenos de hipocresía, porque si han precisamente sorprendido a esta mujer en flagrante adulterio, ¿por qué no viene también con el que estaba? ¿Solo era la mujer culpable? Es una auténtica hipocresía de aquellos hombres, que no les importa a nadie la que está allí, solamente les importa tirar las piedras. Y en aquella actitud tremenda, Jesús, primero, silencio, segundo, se agacha, se pone de rodillas ante aquella mujer, como va a hacer en el cenáculo en el Jueves Santo. Se puso de rodillas ante aquellos hombres, ante los apóstoles. Y por último, que es el título de la meditación primera de estas charlas ¿Cuáles males?, escribía sobre la arena. Empezó a escribir sobre la arena. Los santos padres han preguntado ¿qué escribiría Jesús sobre la arena? Algunos dicen, a lo mejor los pecados de los que estaban allí. No creo. Sería demasiado aburrido. Seguramente que lo que Jesús escribe sobre la arena es su misericordia. Hay una anécdota de los padres del desierto, que iban 2 padres del desierto por el camino, uno más joven, otro más mayor, y en un momento se pelean, tienen una cierta tensión entre los dos y uno le pega un guantazo al otro. Y el que ha recibido el guantazo escribe sobre la arena: hoy mi mejor amigo me ha bofeteado. Siguen caminando, es un día de calor, llegan a un oasis, se van a bañar
el que había sido abofeteado se empieza a hundir en las arenas movedizas y el amigo se tira y la agarra y hasta que no le saca. Y entonces sale y escribe con un cincel en una roca del desierto: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Y siguen caminando y le pregunta: no entiendo, esta mañana te di una bofetada y lo has escrito sobre arena. Ahora te he salvado la vida y lo has escrito sobre roca. Y dice que esta es la sabiduría del Evangelio y la sabiduría de la vida. Las cosas que no merecen la pena hay que escribirlas siempre sobre la arena. ¿Qué pasa lo que se escribe sobre arena? Que cualquier vientecillo y cualquier acaba borrándolo. ¿Qué ocurre cuando se escribe sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es la memoria de su amor hacia nosotros? Eso jamás se borra, jamás se borra. Esta es la sabiduría del ser cristiano. Hay muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas que deberíamos siempre escribir sobre la arena. Todo aquello que no merece la pena, todo aquello que nos agobia y sobre todo las cosas que nunca jamás deberíamos de olvidar, debemos escribirlas sobre la roca, que es el amor de Cristo, que es su corazón. Y entonces el Señor, estos tres gestos: silencio, se pone de rodillas, escucha a la mujer y escribe sobre arena. Y entonces Jesús se levanta y dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No dice Jesús más que eso. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué ocurre? Que muchos tendrían ya la piedra, seguramente, para empezar enseguida. Pero ante aquello que Jesús les dice, ante aquella actitud del Señor, poco a poco van tirando las piedras, porque no estaba la cosa, no está realmente la situación como para este tipo de hacer este gesto con aquella pobre mujer, y se van retirando. Dice el texto que empezando por los más viejos. Puede haber dos lecturas. Una, claro, los viejos tienen mucha experiencia, por lo tanto tendrán mucho pecado, sí, es una lectura. Pero otra lectura es que también tienen mucha sabiduría los mayores. En estos momentos que también lo están pasando tan mal, o que lo estamos pasando todos tan mal, y que son tan vulnerables, también nosotros recordamos la sabiduría de nuestros mayores. Y como tienen sabiduría nuestros mayores, ellos descubren que no pueden, por su propia experiencia, tirar a nadie piedras. Y entonces se van retirando uno por uno. Es nuestra propia vida cuando la vivimos de cara a Dios, cuando la vivimos desde la fe. Mucha gente piensa que la cruz es como algo propio de los cristianos, y no es verdad. La cruz es patrimonio de la humanidad. La situación que estamos viviendo la vivimos todos, seamos creyentes o no seamos creyentes. ¿Qué aporta la fe? ¿Qué aporta el cristianismo? Pues lo que dice preciosamente Santa Teresa de Jesús: con tan buen amigo todo se puede padecer, todo se puede pasar. Porque lo que nos indica a nosotros nuestra fe ilumina. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Es desde aquí, desde esta realidad, desde donde cada uno de nosotros descubre que podemos vivir nuestra cruz desde el Señor. Y esta es la única diferencia que hay entre un creyente y un no creyente. La cruz es patrimonio de todos. El creyente trata de vivirlo a la luz del amor de Dios. No significa que por eso no tengamos sufrimientos y que muchas veces no tengamos nuestras crisis, pero es verdad que con tan buen amigo, como dice Santa Teresa de Jesús, todo se puede padecer. Y viene la tercera y última clave ya de esta primera meditación, en este contexto en que estamos viviendo esta Cuaresma muy especial,
y donde desde aquí también, agradeciendo que gracias al canal diocesano y gracias a Radio Santa María estamos en vuestros hogares, y agradeciendo mucho que también cada uno de nosotros rece y recemos en esta circunstancia y en estos momentos, pues viene la tercera y última parte. ¿Con quién se queda a solas la mujer? Con Jesús. Solo se queda Jesús con aquella pobre mujer, como somos cada uno de nosotros. Nadie la comprende. Probablemente si no estuviese Jesús con ella, ella misma pasaría, venga, que ya, que me maten ya, que acaben de lapidarme, ¿no? Que dejen ya de... Es tremendo, ¿verdad? Cuando a veces me preguntan a mí en los institutos, en los colegios, cuando he ido muchas veces en las visitas pastorales, ¿y a usted, señor obispo, de qué le ha liberado Jesucristo? ¿De qué le ha salvado Jesucristo? Recuerdo muchas cosas, pero me acuerdo de esto, de cuántas lapidaciones nos ha librado Jesús, volviendo la ley en la plenitud, que es el amor. Entonces está sola la mujer con Jesús, a solas con Jesús. Y esto también un poco lo que es nuestra vida. Nacemos solos a veces, las grandes decisiones de nuestra vida a veces las tomamos solos, morimos solos a veces también, por muchas veces que queramos, pero estamos con Jesús y Jesús está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. ¿Cuántas veces he tenido yo personas que me han dicho, fíjese usted, 40 años cuidando a mi madre y resulta que salí 1 hora, 2 horas a un sitio, a una compra, y cuando llegué me la encontré muerta? Fíjate, mi madre ha muerto sola. No ha muerto con usted, pero primero ella comprendió y comprende nuestra vida. Me refiero a su madre desde el cielo. Sabrá que usted está cuidándole horas y horas y horas y horas. Que su vida no por ese cuarto de hora, media hora, que no sea lo que ahora aplaste su conciencia, porque no es de Dios. Pero le digo siempre, y esto a mí me da siempre mucha paz, nunca nadie muere solo. Dios tiene miles de caminos para acercarse a una persona, tiene miles de medios para estar con nosotros. En este sentido también es pues una llamada en nuestra vida a la esperanza, y una llamada también a quedarnos también con Jesús, a solas. Y Jesús te hace la pregunta que también nos hace a cada uno de nosotros. ¿Dónde están tus acusadores? Si seguís el texto de Juan 8, es la pregunta que nos hace Jesús. ¿Dónde están nuestros acusadores? Dice preciosamente también San Pablo que ha sido derrotado el acusador. El que nos acusaba ante nuestro Dios de día y de noche ha sido derrotado. En este sentido, la victoria está en Jesús, y esto es lo que vamos a celebrar en el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. La victoria está en Jesús y nosotros también venceremos, cumpliendo muchas veces lo que nos están diciendo en estos momentos, siendo muy fieles a toda la normativa sanitaria, quedándonos en nuestras casas, como nos dicen. Pero si hacemos todo esto sencillamente y humildemente, y ponemos sobre todo nuestra confianza también en el Dios amor, haciendo también nuestros deberes, pues está clarísimo de que la victoria está en Jesús y de que nosotros entre todos venceremos todos los virus y todas las dificultades que podemos encontrar. Nunca mejor dicho ese refrán, que a Dios rogando y con el mazo dando. Por eso es importante esto, es esto. ¿Quiénes son tus acusadores? Y yo os propongo, como ahora tendréis tiempos también en casa para compartir en familia, o tendréis muchos momentos para quizás rezar o leer el Evangelio, que cada uno de nosotros se pregunte cuáles son nuestros acusadores en nuestra vida de relación con Dios. El pecado, a veces hay gente que se siente muy culpable, hay gente que se siente muy angustiada, hay gente que por no vivir la misericordia de Dios, que también es la clave de estas 3 charlas cuaresmales, porque hay gente que no sabe lo que significa la misericordia de Dios.
La misericordia de Dios también tiene como dos clarísimos componentes. El primero y el más importante es que creemos en la misericordia de Dios cuando estamos convencidos de que nuestra vida desde Dios siempre tiene solución. El día que yo crea que mi vida no tiene solución, he perdido la sintonía con la misericordia de Dios. Y la segunda es de lo que viene de la palabra latina, misericordare, dar el corazón al miserable. Eso significa la palabra misericordia. Lo vamos a ver también mañana, si Dios quiere, en la explicación de la parábola del Hijo Pródigo o la parábola del Padre de las Misericordias. Entonces yo os pondría en esta primera charla cuaresmal, mirando a la Eucaristía, centro y cumbre de nuestra vida, mirando este icono que yo os he traído, que me regaló hace unos años, es un icono moderno, es una iconógrafa que es especialista en estas imágenes tan hermosas de Jesús. Y por otra parte también os propondría también como uno pequeño deberes o unos pequeños compromisos fruto de esta primera meditación o primera charla cuaresmal, y es dedicar un rato, cuarto de hora, no mucho, a un ratito de oración en tus casas, en el cual cada uno de nosotros piensa cuáles son nuestros acusadores, de los cuales nos tiene que librar el Señor, liberar Jesucristo, de la angustia, del miedo, todo eso que... Porque la mujer cuando se levanta ni se había dado cuenta, se han ido todos sus acusadores, porque está con Jesús. Se han ido todos aquellos que estaban a punto de... Pero como está con Jesús, no cae en el peligro que a veces caemos nosotros. No, si yo es que merezco todo esto, venga, me voy a empezar a pegar cabezazos contra la pared. No lo hace eso. Pero el Señor también le explica la seriedad de su vida. Vete y no peques más. Vete en paz y no peques más. No le dice, bueno, no tiene importancia. No. Nuestra vida para Dios tiene mucha importancia. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que vivimos. Tomarse muy en serio nuestra vida es muy cristiano. Es muy verdaderamente, tenemos muchas responsabilidades, pero nunca el Señor nos agobia y nos angustia. Los fariseos sí vivían angustiados y agobiados, porque se pasaban toda su vida pensando en cumplir unas cuantas leyes de un modo rigorista, y así se pensaba que compraban la santidad. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio nunca es rigorista. El Evangelio es un trato de amor y de amistad con quien sabemos que nos ama. Por eso es tan importante que cada uno de los que estamos aquí y que me estáis viendo a través de este milagro que es la televisión y la radio, y que podemos en nuestras casas meditar en estos momentos, pensar cada uno, ¿qué le tengo que pedir yo al Señor? Pedimos, por supuesto, para que cuanto antes pase esta pandemia que está destrozando a la humanidad, donde tantos miles y miles de enfermos, de personas, de dolor, de muerte. Nosotros nos sentimos cercanos a nuestros hermanos. Somos cada uno de nosotros, formamos parte de esa humanidad que sufre. Pero junto con eso nos preguntamos, ¿qué tendríamos nosotros que pedirle al Señor? Que nos redima, que sea y que haga posible en nuestra propia vida el que desaparezca de nuestro corazón para vivir en la paz y en la libertad de los hijos de Dios. Pues ese es el pequeño deberes que yo os pongo a los que seguís estas charlas cuaresmales. Dedicar hoy un cuarto de hora de oración personal, quizás volviendo a leer el mismo texto, descubriendo qué me dice a mí esta palabra de Dios que es viva y eficaz, y cómo lo puedo yo aplicar a mi vida en estos momentos que estoy viviendo, que hemos dicho que tienen como 3 claves: tiempo de Cuaresma, camino hacia la Pascua, la realidad que vivimos, que no podemos estar al margen, porque una fe que no se vive desde la vida es una fe que mira a otro lado, y eso no es cristiano. No somos como la avestruz que metemos la cabeza debajo para no ver el peligro ni las dificultades. Eso no es cristiano. No tiene por madurez que saber enfrentarse a los problemas, pero eso sí, vividos desde el corazón de Dios, vivido desde los sentimientos del corazón de Cristo.
Y por último hemos dicho dejar en el Señor para vivir en estos momentos con paz, con serenidad, con esperanza. Que la esperanza no significa que no nos duelan muchas cosas. La esperanza no significa que estemos por encima nosotros del bien y del mal. La esperanza no significa que muchas veces no podamos llorar ante este drama que vivimos, pero significa que queremos vivirlo con el Señor, como decimos en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Pues que nuestra Madre, la Virgen, a la cual le invocamos como refugio, como también la que nos ayuda en todos los momentos de nuestra vida. Terminamos con esa frase tan hermosa que tiene San Bernardo. Cuando la barquilla de tu vida parezca que va a hundirse, mira a la estrella, invoca a María.